Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Faltaban 2 días para la fiesta de Pascua y de los panes ácimos. Los sumos sacerdotes y los escribas andaban buscando una manera de apresar a Jesús a traición y darle muerte. Pero decían: no durante las fiestas, porque el pueblo podría amotinarse. Estando Jesús sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, en Betania, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro, de nardo puro. Quebró el frasco y derramó el perfume en la cabeza de Jesús. Algunos comentaron indignados: ¿a qué viene este derroche de perfume? Podría haberse vendido por más de 300 denarios para dárselo a los pobres. Y criticaban a la mujer, pero Jesús replicó: déjenla, porque la molestan. Lo que ha hecho conmigo está bien, porque a los pobres los tienen siempre con ustedes y pueden socorrerlos cuando quieran. Pero a mí no me tendrán siempre. Ella ha hecho lo que podía. Se ha adelantado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Yo les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio, se recordará también en su honor lo que ella ha hecho conmigo. Judas Iscariote, uno de los 12, se presentó a los sumos sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo, se alegraron y le prometieron dinero, y él andaba buscando una buena ocasión para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él les dijo a 2 de ellos: vayan a la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entre: el maestro manda preguntar, ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el 2º piso, arreglada con divanes. Prepárennos allí la cena. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, llegó Jesús con los 12. Estando a la mesa, cenando, les dijo: yo les aseguro que uno de ustedes, uno que está comiendo conmigo, me va a entregar. Ellos, consternados, empezaron a preguntarle uno tras otro: ¿soy yo? Él respondió: uno de los 12, alguien que moja su pan en el mismo plato que yo. El Hijo del Hombre va a morir, como está escrito, pero ay del que va a entregar al Hijo del Hombre, más le valiera no haber nacido. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo:
Tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se la dio, todos bebieron y les dijo: Esta es mi sangre, sangre de la alianza, que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vida hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los olivos y Jesús les dijo: Todos ustedes se van a escandalizar por mi causa, como está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero cuando resucite, iré por delante de ustedes a Galilea. Pedro replicó: Aunque todos se escandalicen, yo no. Jesús le contestó: Yo te aseguro que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3. Pero él insistía: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y los demás decían lo mismo. Fueron luego a un huerto llamado Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos: Siéntense aquí mientras hago oración. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Empezó a sentir terror y angustia, y les dijo: Tengo el alma llena de una tristeza mortal. Quédense aquí velando. Se adelantó un poco, se postró en la tierra y pedía que, si era posible, se alejara de él aquella hora. Decía: Padre, tú lo puedes todo. Aparta de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Volvió a donde estaban los discípulos y al encontrarlos dormidos, dijo a Pedro: Simón, ¿estás dormido? ¿No has podido velar ni una hora? Velen y oren para que no caigan en la tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se retiró y se puso a orar, repitiendo las mismas palabras. Volvió y otra vez lo encontró dormido, porque tenían los ojos cargados de sueño, y por eso no sabían qué contestarle. Él les dijo: Ya pueden dormir y descansar, basta. Ha llegado la hora. Miren que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está cerca el traidor. Todavía estaba hablando cuando se presentó Judas, uno de los 12, y con él gente con espadas y palos, enviados por los sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor les había dado una contraseña diciéndole: Al que yo bese, ese es. Deténganlo y llévenselo bien sujeto. Llegó, se acercó y le dijo: Maestro. Y lo besó. Ellos le echaron mano y lo apresaron, pero uno de los presentes desenvainó la espada y de un golpe le cortó la oreja a un criado del sumo sacerdote. Jesús tomó la palabra y les dijo: ¿Salieron ustedes a apresarme con espadas y palos, como si se tratara de un bandido? Todos los días he estado entre ustedes, enseñando en el templo, y no me han apresado. Pero así tenía que ser para que se cumpliera las Escrituras. Todos lo abandonaron y huyeron. Lo iba siguiendo un muchacho envuelto nada más con una sábana y lo detuvieron. Pero él soltó la sábana y se les escapó desnudo. Condujeron a Jesús a la casa del sumo sacerdote y se reunieron todos los pontífices, los escribas y los ancianos. Pedro lo fue siguiendo de lejos
hasta el interior del patio del sumo sacerdote, y se sentó con los criados, cerca de la lumbre, para calentarse. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín, en pleno, buscaban una acusación contra Jesús para condenarlo a muerte, y no la encontraron, pues, aunque muchos presentaban falsas acusaciones contra él, el testimonio no concordaba. Hubo unos que se le pusieron de pie y le dijeron: nosotros lo hemos oído decir, yo destruiré este templo edificado por hombres, y en 3 días construiré otro, no edificado por hombres. Pero ni aún en esto concordaba su testimonio. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y le preguntó a Jesús: ¿no tienes nada que responder a todas esas acusaciones? Pero él no le respondió nada. El sumo sacerdote le volvió a preguntar: ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Jesús contestó: Sí lo soy. Y un día verán cómo el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso y cómo viene entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó las vestiduras, exclamando: ¿qué falta hacen ya más testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos lo declararon reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle y tapándole la cara, lo bofeteaban y le decían: adivina quién fue. Y los criados también le daban de bofetadas. Mientras tanto, Pedro estaba abajo en el patio. Llegó una criada del sumo sacerdote y al ver a Pedro calentándose, lo miró fijamente y le dijo: tú también andabas con Jesús Nazareno. Él lo negó diciendo: ni sé ni entiendo lo que quieres decir. Salió fuera hacia el zaguán y un gallo cantó. La criada, al verlo, se puso de nuevo a decir a los presentes: ese es uno de ellos. Pero él lo volvió a negar. Al poco rato, también los presentes dijeron a Pedro: claro que eres uno de ellos, pues eres Galileo. Pero él se puso a echar maldiciones y a jurar: no conozco a ese hombre del que hablan. Enseguida cantó el gallo por segunda vez. Pedro se acordó entonces de las palabras que le había dicho Jesús: antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3, y rompió a llorar. Luego que amaneció, se reunieron los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y el Sanedrín, en pleno para deliberar. Ataron a Jesús, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Este le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Él respondió: Sí, lo soy. Los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo: ¿no contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Jesús ya no le contestó nada, de modo que Pilato estaba muy extrañado. Durante la fiesta de Pascua, Pilato solía soltarles al preso que ellos pidieran. Estaba entonces en la cárcel un tal Barrabás, con los revoltosos, que había cometido un homicidio en un motín. Vino la gente y empezó a pedir el indulto de costumbre. Pilato les dijo: ¿quieren que les suelte al rey de los judíos? Porque sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato les volvió a preguntar: ¿y qué voy a hacer con el que llaman rey de los judíos? Ellos gritaron: crucifícalo. Pilato les dijo:
Pues, ¿qué mal ha hecho? Ellos gritaron más fuerte. Crucifícalo. Pilato, queriendo dar gusto a la multitud, le soltó a Barrabás y a Jesús, después de mandarlo azotar, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y reunieron a todo el batallón. Lo vistieron con un manto de color púrpura, le pusieron una corona de espinas que había trenzado y comenzaron a burlarse de él, dirigiéndole este saludo: ¡Viva el Rey de los judíos! Le golpeaban la cabeza con una caña, lo escupían y doblando las rodillas se postraron ante él. Terminadas las burlas, le quitaron aquel manto de color púrpura, le pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo. Entonces forzaron a cargar la cruz a un individuo que pasaba por ahí de regreso del campo, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, y llevaron a Jesús a Gólgota, que quería decir lugar de calavera. Le ofrecieron vino con mirra, pero él no lo aceptó. Lo crucificaron y se repartieron sus ropas. Echaron suerte para ver qué le tocaba a cada uno. Era media mañana cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito: el Rey de los Judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que decía: fue condenado entre los malhechores. Lo pasaban por ahí, lo injuriaban, meneando la cabeza y gritándole: ¡Anda! Tú que destruías el templo y lo reconstruías en 3 días, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. Los sumos sacerdotes se burlaban también de él y le decían: has salvado a otros, pero a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. Hasta los que estaban crucificados con él también lo insultaban. Al llegar al mediodía, toda aquella tierra se quedó en tinieblas hasta las 3 de la tarde. Y a las 3, Jesús gritó con voz potente: Eloí, Eloí, lema sabactani. Que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes, al oírlo, decían: miren, está llamando a Elías. Uno corrió a empapar una esponja en vinagre, la sujetó a un carrizo y se la acercó para que bebiera, diciendo: vamos a ver si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. El oficial romano que estaba frente a Jesús, al ver cómo había expirado, dijo: de veras, este hombre era hijo de Dios. Había también ahí unas mujeres que estaban mirando todo desde lejos, entre ellas María Magdalena, María, la madre de Santiago el menor y de José, y Salomé. Cuando Jesús estaba en Galilea, lo seguían para atenderlo. Y además de ellas, otras muchas que habían venido con él a Jerusalén. Al anochecer,
Como era el día de la preparación, víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro distinguido del Sanedrín, que también esperaba el reino de Dios. Se presentó con valor ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que ya hubiera muerto y llamando al oficial le preguntó si hacía mucho tiempo que había muerto. Informado por el oficial, concedió el cadáver a José. Este compró una sábana, bajó el cadáver, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro excavado en una roca y tapó con una piedra la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, se fijaron en dónde lo ponían. Palabra del Señor. El Domingo de Ramos, o Domingo de la Pasión, es la puerta que nos introduce en la semana más importante del calendario litúrgico. En este día contemplamos las dos columnas centrales del misterio de la Pascua. Por un lado, la vida y el triunfo, mediante la procesión de ramos en honor de Jesucristo como Rey y Señor. Y por otro lado, meditamos en la pasión y muerte de Jesús. El profeta Isaías, por su parte, nos ha descrito brevemente en la primera lectura el perfil humilde y confiado del siervo doliente. Y nos define cuál es el estilo de vida que debe de seguir todo aquel que quiere ser discípulo y siervo del Señor Jesús. El perfil del siervo doliente es precisamente el perfil que asumió Jesús en plenitud en sus últimos días de vida terrenal. Jesús transmitió el mensaje de vida encomendado por su Padre. Él vino a dar amor, el mensaje de vida encomendado por su Padre. Él vino a dar a todos, a llevar a todos la vida, a llenar de vida, de esperanza y de alegría los corazones de todos, principalmente de los marginados, de los pobres, de los enfermos, de los olvidados. Tenemos aquí al frente la imagen del obispo de San Salvador, Óscar Arnulfo Romero, que ya el próximo 21 de octubre, si mal no recuerdo, será canonizado oficialmente por el Santo Padre, el Papa Francisco. ¿Cuánto defendió este gran arzobispo a los pobres, al pueblo salvadoreño que sufría en ese tiempo una guerra cruel? Y a eso estamos llamados todos, a defender al marginado, al enfermo, a los olvidados. Y terminó sus días solo, abandonado, traicionado, recibiendo ultrajes. Le tiraron de la barba, lo escupieron, lo insultaron, lo flagelaron, lo coronaron de espinas, lo clavaron en un madero. Y Jesús afrontó todo esto como siervo doliente, el del que ya había hablado y descrito el profeta Isaías, sin vengarse, en silencio, poniendo toda su confianza en el Señor. Dice el profeta: ofrecí la espalda a los que me golpearon, la mejilla a los que tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. El Señor me ayuda.
Por eso no quedaré confundido ni tampoco avergonzado. Quienes queramos ser discípulos y siervos de Jesús como Él, debemos de estar dispuestos a ser probados en el dolor, en la prueba, en la persecución, porque sólo así podremos comprender y compartir el sufrimiento de los demás. Esta lectura tan hermosa da sentido al dolor, al temido dolor, al que tanto le huimos, el dolor, el sufrimiento. Esta lectura da sentido al dolor que justa o injustamente padecemos. Todo dolor, queridos hermanos y hermanas, todo dolor tiene sentido porque nos hace más fuertes, más valientes, más humanos y más solidarios, sobre todo cuando nos acerca más a Dios. Cuando eligieron a este hombre, Óscar Arnulfo Romero, nadie daba ni un 5 por él. Era muy tímido, sencillo, humilde, nadie creía que fuera a llegar a ser un santo de la iglesia, y hoy lo es. Gracias a la valentía que le dio el Espíritu de Dios para proclamar la palabra de Dios y defender a los pobres y marginados. Dice el Papa Francisco, la cruz de Cristo abrazada con amor nunca conduce a la tristeza, sino a la alegría de ser salvados. San Pablo, por su parte, nos proclama a viva voz el señorío de Jesús. Dice San Pablo, Cristo se anonadó, se humilló, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres menos en el pecado. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús, ante el nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en los abismos. Jesús, siendo de condición divina, vino al mundo por amor. Asumiendo humildemente nuestra pobre condición humana, se humilló hasta el extremo y transitó por este mundo como uno de tantos, menos en el pecado, humilde, sencillo, obediente a su Padre hasta la muerte y una muerte en cruz. Y es desde el abismo de la cruz a donde descendió por amor, por amarnos tanto, que Dios Padre lo exaltó para darle el nombre que está por encima de todo nombre, un nombre ante el cual toda rodilla se debe de doblar para la gloria del Padre. El que se hizo siervo de todos será por siempre y para siempre el Señor y el Salvador de todos. El Señor no nos salva desde el cielo. ¿Podía Él salvarnos desde el cielo? Sí, ¿para qué venir a ensuciarse las chancletas a este mundo? Él nos podía salvar desde el cielo, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque nos ama de tal manera el Señor Jesús que nos salva desde adentro. Él se consume hasta los abismos más profundos del corazón humano, llevando la medicina ahí donde está la enfermedad. Él se adentra en nuestra historia hasta encontrar las raíces más profundas del mal que ya se había erradicado en el corazón de la humanidad, y aniquila todo eso con su muerte en la cruz. ¿Por qué? Porque nos ama hasta el extremo, porque nos amó hasta el extremo. Jesús en la cruz siente el peso del mal, y con la fuerza del amor de Dios lo vence y lo derrota definitivamente con su resurrección. Este es el bien que Jesús nos hace a todos desde el trono de la cruz. Él nos libera desde el trono de la cruz, nos libera del mal. Lo hemos escuchado en la narración de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, que nos ofrece en este ciclo litúrgico San Marcos en su Evangelio.
Son muchos los personajes descritos en el Evangelio, los escucharon. Todos tienen su personalidad y todos toman postura ante la pasión de Jesús. Monseñor Óscar Arnulfo Romero tomó su posición ante Jesús y ante la Iglesia. Estoy hablando de él porque hoy, 24 de marzo, hace 38 años fue asesinado, celebrando la Eucaristía en la capillita del Hospital de la Divina Misericordia en San Salvador. Es impresionante estar celebrando la Eucaristía donde lo mataron a él. Yo tuve ese privilegio de celebrar en esa capilla donde él recibió ese balazo por un francotirador que estaba afuera de la iglesia. De pies a cabeza, y ahorita lo siento, se le pone la carne a uno de gallina. Estar celebrando donde mataron a Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Por eso es que lo estoy incluyendo hoy en la homilía, porque hace 38 años fue asesinado. Les decía entonces que todos los personajes de la pasión tienen su personalidad. Ahora la pregunta del millón: ¿cuál es tu papel en la pasión? No, yo en mi casa, Dios en la de todos, a mí no me gusta meterme en problemas. No, usted tiene un papel en la pasión. Espero que nadie diga que es Judas, que vendió a Jesús, que es Pedro, que lo negó, que es el discípulo aquel que salió huyendo, que es Pilato que se lavó las manos y dejó que lo crucificaran. Espero que no, pero muchas veces lo somos. Nuevamente, ¿cuál será nuestra actitud? ¿Cuál va a ser mi postura ante Jesús? Eso es algo que solo usted puede responder. Jesús es el Rey de Gloria que hace su entrada triunfal a Jerusalén para ser sacrificado por su amor, por su solidaridad con los más débiles y necesitados. Y Él es el Rey que es honrado cada vez que hacemos vida su mensaje. Estos hermanos que están aquí presentes vienen a hacer vida el mensaje de Jesús, del Evangelio, y por eso cuando termine la Santa Misa de hoy los vamos a enviar para que vayan a distribuirse a lo largo y ancho del territorio de esta comunidad parroquial. Todos nos preguntamos, y toda esa muchedumbre que lo aclamó como Hijo de Dios con palmas y gritos de júbilo, ¿dónde estaba el Viernes Santo cuando Jesús más los necesitó? Estaban ahí gritando que lo crucificaran. ¿Dónde estaban todos aquellos el Viernes Santo cuando Poncio Pilato permitió que el populacho eligiera a Barrabás en vez de elegir a Jesús? ¿Por qué nadie dio testimonio a favor de él diciendo que él era el bendito que había venido en el nombre del Señor? ¿Por qué? Porque así somos los seres humanos. Así somos. Muchas veces aclamamos a Jesús como Señor, pero después somos incapaces de dar la cara por Él y hacer vida su Evangelio. Decimos que Él es el Señor, pero somos incapaces de vivir amándonos, por ejemplo, y sirviéndonos los unos a los otros. No nos perdonamos mutuamente y andamos llenos de odios y rencores y aquí adentro. No vivimos poniendo en práctica las bienaventuranzas y las obras de misericordia que nos enseñó el Señor. Decimos que Él es el Rey, pero insistimos en seguir siendo esclavos del mundo, esclavos de la sociedad. Tenemos un ejemplo clarísimo: esclavos del pecado. Lo vitoreamos el domingo en el templo como Rey y Señor, pero luego le damos la espalda cuando necesita de nuestra voz, cuando necesita de nuestras manos, cuando necesita de nuestros pies y de nuestro corazón para seguir predicando y poniendo en práctica su mensaje en la calle. No podemos definitivamente
seguir viviendo nuestra vida de fe así, de un modo tan mediocre, perdonen la palabra que uso, de un modo tan superficial. Si Jesús se ha consumido hasta los abismos de nuestra miseria humana para salvarnos, nosotros deberíamos también consumirnos ya en las profundidades de su corazón misericordioso para descubrir el misterio del amor insondable de Dios que le da sentido a toda la existencia humana. Se los vuelvo a repetir para que les quede bien grabado. Si Jesús se ha consumido en los abismos de nuestra miseria humana para salvarnos, nosotros deberíamos también consumirnos ya en las profundidades de su corazón misericordioso para descubrir el amor, el misterio del amor insondable de Dios que le da sentido a la vida humana. ¿A usted qué le da sentido la vida, la existencia? El celular de $500,000 de colones que trae en la bolsa, eso es lo que le da sentido a su existencia. Los tenis de marca, la ropa de marca es lo que le da a usted sentido a su existencia. Queridos hermanos y hermanas, yo los exhorto una vez más a todos a vivir no una Semana Santa, sino a comenzar desde ahora a vivir una vida santa. Les invito a tomar parte en el drama de la vida y de la pasión de Jesús, que es también nuestro drama, donde ni somos espectadores ni andamos de turistas. Ustedes han visto cuando uno va detrás de un carro de turistas, cómo atrasan los turistas, que no avanzan, ahí tome fotos por todo lado. Nosotros como iglesia no somos turistas, porque todos somos protagonistas. Con Jesús somos protagonistas de la historia de la salvación, así que a favor o en contra, pero todos somos protagonistas. Cada uno de nosotros está escribiendo con su propia vida su parte en la historia de esta salvación. Si hemos vivido todo este tiempo protagonizando un papel negativo, y usted dice, yo he sido Judas, yo vendí a Jesús, yo he sido Pedro, yo lo he negado, yo lo he traicionado, yo lo he abandonado, es tiempo de cambiar. Jesús nos ofrece aquí y ahora la oportunidad de comenzar a vivir una vida santa, caminando todos tomados de su mano. Decidan este domingo de Ramos, este domingo santo, decidan cuál será mi papel de ahora en adelante. Y contemplemos desde ya al crucificado, contemplémoslo desde ya, porque Él nos muestra su gloria, entrando decidido a la ciudad de Jerusalén, sabiendo que le aguardan salivazos, burlas, abandono, traiciones y extremo dolor, que por extremo amor asume sin titubear tu lugar, mi lugar, nuestro lugar, y avanza decidido hasta la cruz. Ustedes hubieran venido desde San José y de donde vienen, sabiendo que aquí los van a recibir a salivazos y a patadas, y que los van a azotar, ¿verdad que no hubieran venido? Estamos mal, porque si hubiéramos venido, porque Él lo hizo. Claro. Por ejemplo, o a contestar el teléfono, ¿verdad? Estamos mal. Desde ya quiero invitar a los fieles de la comunidad parroquial, de aquí del centro parroquial, quiero invitarlos, y con esto termino. Desde ya quiero invitarlos a los hermanos de la comunidad parroquial de Upala, para que a partir del lunes santo y hasta el miércoles santo nos reunamos aquí en este templo parroquial
porque vamos a estar meditando estos 3 días acerca de los personajes de la pasión. Todos los días de 6 a 8, lunes, martes y miércoles de 6 a 8, vamos a meditar acerca de los personajes de la pasión. Vamos a tomar cada personaje y vamos a desarrollar un tema muy bonito. Así al final de dichas meditaciones tomaremos conciencia de cuál ha sido y podrá seguir siendo nuestro papel en la pasión de Cristo. ¿Por qué? Porque la pasión de Cristo continúa. Alabado sea Jesucristo.